En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Bienvenidos a esta pequeña reflexión sobre el Evangelio Dominical. Este domingo tenemos a Marcos en el capítulo 9, del versículo 38 al 43. Nos saltamos al 45 y luego del 47 al 48. Lo que trató de hacer la iglesia es no poner un texto tan largo, pero agarrar las frases más impresionantes de Jesús para retar a los oyentes. Son claros los retos que se escuchan en esta, pero todo comienza a salir y a brotar con un comportamiento de Juan. Juan, el mismo que escribió ese evangelio tan bello, Juan que habló tan bello del amor, Juan que era el hijo del trueno también, nos cuenta que ese hijo del trueno encontró a una persona que estaba echando demonios en el nombre de Jesús. ¿Y cómo es eso? Que esa persona está echando demonios en el nombre de Jesús. Si no estaba como seguidor de Jesús, puede ser que lo haya visto una sola vez. Puede ser que esta persona, es la manera espiritual de pensar acerca de él, es una persona que quiere ayudar a la gente, una persona que se desvive por otros y que en sí mismo notó que él no tiene esas capacidades. Notó que él está corto para poder estirar su mano, para poder estirar el abrazo, para poder llegar a los demás. Pero lo que sí notó es cuando encontró a un hombre llamado Jesús, ese Jesús de Nazaret, ese Jesús, ese es hijo de Dios. La manera como él predica, la manera como él hace las cosas, cuando dice se hace. Él entonces, la solución para él, ya que no tiene a Jesús cerquita, es darles el nombre de Jesús a las personas. Y le dice a los demonios que en el nombre de ese Jesús que él conoció, que se tienen que ir. Y entonces les está dando el bienestar. Él no tiene un nombre que esté sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Pero él que ya vio cómo ese hombre Jesús, que significa Dios salva. Así que ese hombre está haciendo lo que el nombre de Jesús significa. Y por eso Jesús no le va a molestar que lo utilice. Y él lo va a entregar a los demás. En el nombre de Jesús tenga. Y entonces ellos dicen, pero como lo vimos echando demonios en el nombre tuyo, y no es, decía el texto y lo dice literalmente, y porque Él no nos seguía a nosotros. Ustedes son discípulos de Jesús, no, ustedes no son discípulos de ustedes mismos. Pero en el texto en griego pareciera que ellos le niegan a este hombre hacer esos milagros y entregar el nombre de Jesús para hacer una bondad, una liberación, porque Él no los sigue a ellos. ¿Y quién les dijo que ustedes son los maestros? El maestro es Jesús. Pero es raro que el texto los haya puesto en griego de esa manera, que ellos entonces se ponen en primer plano. Y Jesús, por supuesto, les va a decir, así que le prohibieron porque no lo seguía a ustedes. Pero Jesús entonces les respondió, decía el texto que escuchamos, no se lo prohíban. Jesús es práctico.
Y Jesús entonces se va a lo esencial. No, no se lo prohíban porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego vaya a hablar mal de mí. Tan sencillo como eso. Todo aquel, agranda el círculo, todo aquel que no está en contra de nosotros, está a nuestro favor. Y entonces se va a notar que los efectos de vida que Jesús ha enseñado y dado y que siempre prodiga en todos aquellos que tienen necesidades, cuando alguien de verdad está siendo guiado por Jesús y está con Jesús, aunque no sea discípulo de él en ese momento, que entonces va a tener esos mismos resultados, pero porque lo comenzó a vivir de una manera natural. Ah, pero es que usted no está con nosotros en la misma colegio, en la misma iglesia, en la misma parroquia. Usted acaba de llegar de otro grupo de oración de otro lado y no tiene experiencia, pero tiene fe. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Le vamos a cortar el proceso? No, pues caminamos con él, pero también uno ser muy humilde para decir, aquí Dios se nos está adelantando y nos está mandando una persona que tiene más sensitividad, más apertura, más deseo de poner carne en su cuerpo, pero carne de Dios, carne de ese Jesús que él conoció. Bueno, y por eso Jesús les dice, el que está con nosotros, por lo menos no está en contra. Entonces, no se lo prohíban. El bien no se prohíbe. Más bien, hay que darle ánimos para que se haga más bien. Jesús pasa a un ejemplo bonito, porque es sencillito. Todo aquel que les debe beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, un vaso de agua, chiquitito. Eso que no vale nada. En ese tiempo era sacarlo del pozo, vertirlo y entregárselo. Sí, lo que más me costó fue ir al pozo, pero hay suficiente. Con ese vaso de agua, que si se los entregaran a ustedes porque son de Cristo, le cuento que ese hombre o esa persona no va a quedar sin recompensa, que hay algo bueno, que va a haber algo de bendición en él, porque desde ya está haciendo la voluntad de Dios en cosas sencillas. Pero luego cambia el tono, pero al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla. Aquí ya no está hablando de otros, está hablando de gente sencilla. Eh, y esto lo que quiere decir es que este hombre que sacaba demonios en el nombre de Jesús, él es una persona sencilla, tan sencilla que es capaz de integrar a Jesús en su vida. Y tiene tanta fe que en el nombre de Jesús es capaz de dar el bien a los demás. Pero estos vinieron a escandalizarlo. Y que aquí dice ocasión de pecado, pero en griego dice escandalón. Y escandalón es de donde sacamos la palabra escándalo. Significa que usted le pone una piedra de tropiezo a alguien para que se caiga. Si ustedes son como piedras de tropiezo para esta gente sencilla, le cambio yo a la traducción que se nos presentó en español, que cree en mí, más les valdría que se pusieran una piedra de molino de las grandotas pesadísimas en al cuello y se arrojaran al mar. Es decir, es terrible hacer algo de eso, de tener la gracia en una persona sencilla. Sí, no todo el mundo tiene que hacer las cosas como usted y yo las hacemos. Usted si tiene más experiencia en grupos, bendito sea Dios, guíelo para que aumente lo que ya tiene naturalmente y lo que ha sido gracia en esa persona por su sencillez de poner a producir lo que Dios le ha dado, pues ahora usted va a ayudar a que produzca más. Ah, no, pero yo quiero producir más yo. Ah, pues ese es egoísmo. Eso parece que es lo que tenía Juan. Yo no quiero que alguien esté haciendo lo que yo todavía no hago para no hacerme quedar mal delante del maestro.
Y por eso es, mire, es que las cosas desde las más pequeñas hasta un vaso de agua es suficiente. Y por eso aquel que sea ocasión de pecado, que los detenga, los descorazone, que los haga sentir que no son dignos de hacer el bien, de ser amados por Dios y de ser regalo de Dios para alguien, pues mire, está usted cometiendo un error muy grande. Por supuesto que no nos vamos a poner una piedra de molino y tirarnos al mar, porque es peor, no solucionamos nada, que es lo que viene adelante. Jesús les da una lista para aclararles el camino. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en el reino de los cielos que ir con dos manos al lugar de castigo. Pues ya va una mano. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen que cortarse una mano? Incluyéndome a mí. Y luego dice, y si tu pie es causa de pecado, córtatelo. Y si tus ojos, tu ojo es también ocasión de pecado, sácatelo. Dios mío, entonces no queda uno, no queda nada en nosotros. Bien, ¿de qué está hablando entonces? Que hay que ser fundamentalistas con este texto y empezar a cortar los brazos y piernas y ojos, oídos y todo lo que tenemos. No, lo que está diciendo Jesús es, tienes que mostrar, así como con el vaso de agua estás haciendo una bendición muy grande, también tienes que hacer cosas con tu mismo ser para evitarte el pecado. Ejemplo, ¿qué haces? ¿Qué puede pasar con tus ojos? Que estés deseando a una persona, seas mujer o hombre, que tú estás deseando a una persona y estás teniendo malos pensamientos sobre ella, tu ojo es causa de pecado. Y entonces ahora, ¿me lo tengo que sacar? No, lo que está diciendo Jesús es, toma entonces correctivos como que no utilices ese ojo para eso. Entonces lo que estás haciendo es casi que sacarlo para poder educarme a hacer algo bien. Ese ojo entonces que está viendo mucha pornografía, entonces también lo mismo. ¿Qué vas a hacer para crear mecanismos para evitar caer en esa situación? Cuando estás deseando cosas que no son buenas para ti, cuando deseas el mal de los demás y si quieres echarles mala energía a los demás, que gracias a Dios no existe. Pero todo eso nos está diciendo, tienes que buscar correctivos. Entonces, si tu pie, un ejemplo que escuché y que era verdadero, un hombre que estaba adicto a la pornografía y entonces él ya sintió que necesitaba ayuda y le dijo a la esposa, tengo este problema. Y entonces ella, en lugar de ponerse nerviosa o enojada o recibir las noticias como con disgusto, lo que dijo, entonces vamos a hacer algo. Y es cuando, si tienes inclinación en ese momento de ir a ver pornografía, hagamos algo juntos, vayamos a caminar, hablemos de algo, ayudémonos los unos a los otros. Y el matrimonio comenzó a ser más sólido que antes, porque el apoyo emocional de presencia era lo que este hombre necesitaba. Pero así puede ser para todo, para el que se va a beber por allá. Entonces sería que hay que cortar el pie. Aún sin pie, usted va a agarrar un Uber y se va a ir para allá. Pero lo que quiere decir es busca mecanismos para que el pie no te sirva para pecar, sino que te sirva para hacer algo bueno. Entonces, ¿cuáles son los planes? O si en tu casa están discutiendo mucho, entonces córtense la lengua. Pues, ¿cuál sería el mecanismo para controlar la lengua de los dos? O de uno, si es que está abusando usted, o de su esposa, o de su esposo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para ser inteligentes? Porque somos inteligentes para todo y menos para lo que conviene. Pero aquí Jesús está diciendo, necesitas ser recursivo e inteligente para el bien, para alcanzar la santidad y la bendición en aquellos que tienes al frente. Eso fue lo que hizo ese hombre al principio. Al ver que él no podía ayudar a nadie, que él quería entregarse,
pero él sí recordó a ese Jesús. Y lo único que pudo decir es, yo en el nombre de ese que conocí, que yo sé que él sí puede, aún a la distancia, te lo doy. Pues el Señor y la liturgia nos están invitando a ser serios con nuestro caminar, a evitar ese orgullo malsano que no es cristiano y que nos hace sentir menos, que nos pone trampas emocionales porque nos hace sentir como que estamos en peligro. No, si alguien predica mejor que tú, pues gloria a Dios. Si hay alguien que canta mejor que tú, ¿por qué te vas a poner nervioso y te va a dar ataque de nervios? Dile, enséñame a hacer lo que tú haces también, para poder multiplicar la bondad. Eso es cortarse la mano, cortarse la lengua, cortarse las malas intenciones. Y lo que el texto bíblico, entonces, si la iglesia nos está pidiendo hoy con este texto en especial de San Marcos, en el capítulo 9, es que tenemos que ser muy inteligentes, así como lo éramos para el mal, tenemos que ser inteligentes para hacer el bien. Que nos ayude el Señor y que nos dé su sabiduría, para entonces no perder miembros físicos, pero sí perder actitudes, movimientos y deseos malsanos que terminan cortando lo que somos, disminuyendo la belleza de lo que Dios ha plantado, la alegría, la paz y el amor. Entonces, no al reducir al cristiano a la mínima expresión, sino a crecer, a tomar las directivas necesarias inteligentemente para evitar el pecado y continuar dándole la gloria a Dios. Que Dios los bendiga.